¿Qué es la astrología? Es el intento de adivinar la personalidad y el futuro de un individuo a partir de datos sobre la posición del Sol, la Luna y los planetas en el momento de su nacimiento. Al igual que las otras prácticas adivinatorias, la astrología carece de evidencia y de poder predictivo. Veremos por qué. Para entender qué son los signos del zodíaco, tenemos que conocer su historia. Desde la antigüedad, los navegantes y viajeros utilizaron a los astros para orientarse en la Tierra. Identificaron que algunos puntos en el cielo mantenían sus ubicaciones relativas y otros se movían. A los puntos que se trasladaban se los llamó planetas, que significa errantes, y a los puntos que mantenían sus ubicaciones relativas los llamaron constelaciones, que significa agrupación de estrellas, y les asignaron nombres según el aspecto que les sugería. La astrología occidental utiliza las constelaciones que fueron identificadas en la Mesopotamia hace 2500 años. Luego, esta configuración que fue detectada por los astrónomos fue adoptada por Grecia y Roma. Hoy sabemos que las constelaciones no conforman un sistema físico real. No existe una conexión física entre las estrellas que, vistas desde la Tierra, pareciera que conforman una figura. Desde la Tierra no podemos identificar a simple vista sus distancias. Dos estrellas que pueden parecer cercanas vistas desde la Tierra pueden estar a miles de años luz. El brillo de una estrella depende de cuán luminosa sea y de la distancia que está respecto a la Tierra. La astronomía actual divide la esfera celeste en 88 constelaciones, pero refiere a regiones en lugar de ver agrupaciones de estrellas. Y los nombres son tratados como meras convenciones, no como algo que tiene relación con otras cosas. Por ejemplo, como hacen en la astrología con el signo Escorpio, que tiene la imagen de un escorpión y entonces se imagina que las personas que nacieron bajo el efecto de Escorpio son agresivas como el escorpión. Las regiones clasificadas por la astronomía no contienen solo las estrellas que pueden ser vistas sin telescopio, sino las que pueden ser vistas también a través suyo. Hoy sabemos que la Tierra orbita alrededor del Sol, pero en la antigüedad se pensaba lo contrario, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Esto se vincula con lo que la astrología llamó zodíaco. Veamos por qué. En esa época llamaron elíptica a la línea que el Sol parecía recorrer en un año respecto de lo que parecía ser un fondo inmóvil de estrellas. Se denominó zodíaco a la franja del cielo que se extiende 8 grados a cada lado de la elíptica. Zodíaco significa rueda de animales, porque en 8 de las 12 constelaciones que identificaron en la Mesopotamia veían formas de animales. Carnero, toro, cangrejo, león, escorpión, centauro, que es una mezcla de caballo y hombre, cabra y pez. El signo Géminis proviene de los gemelos Castor y Pólux, porque a las estrellas les veían la forma de dos personajes mitológicos de la época a los que asociaban con el espíritu fraternal. Entonces le atribuyeron a los de ese signo un carácter afectuoso y fraternal. Es claro que esas figuras y esos animales surgieron de esa época, porque no podían identificar un canguro porque no lo conocían, ni un avión tampoco. Otras culturas eligieron otras constelaciones y otros nombres. Hay constelaciones chinas, hindúes y americanas. Donde una cultura ve una cuchara, otra puede ver un carro y otra un animal. Las estrellas gemelas para los chinos no representaban gemelos, sino el yin y el yang, que son los principios del taoísmo, identificados con fuerzas opuestas y complementarias, como por ejemplo el día y la noche. De las 88 constelaciones en las que dividimos actualmente el cielo, solo 12 y un pedacito de otras se encuentran ubicadas en la zona del zodíaco. Los babilonios descartaron a Ofiuco porque solo una porción pequeña está en la zona del zodíaco y se quedaron con 12 constelaciones. El astrólogo asigna a cada individuo un signo de acuerdo a la constelación que influiría en el momento del nacimiento del individuo. Pero el cielo del que habla la astrología ya no es el que ve un contemporáneo. Debido al cambio lento y gradual en la orientación del eje de la rotación de la Tierra, que se denomina precesión de los equinoccios, hace 2500 años el comienzo de primavera en el hemisferio norte estaba proyectado en la constelación de Aries y actualmente está proyectado en la constelación de Piscis. Sin embargo, la astrología occidental sigue usando la asignación que corresponde al tiempo en que fue inventada. De modo que el astrólogo pretende adivinar el futuro de una persona y atribuirle rasgos de personalidad en función de la imagen que veían en la antigüedad en el cielo, representada por animales o por figuras,
y con una mera asociación de ideas que se puede establecer entre atributos psicológicos y esas figuras arbitrarias que fueron detectadas. El problema es que una asociación de ideas, nuevamente, el hecho de que el escorpión pica y por eso sería agresivo, no es una relación causal. Así, la balanza de Libra se asocia con una persona equilibrada y justa, la Virgen de Virgo con una persona ordenada y meticulosa, el carnero de Aries con un carácter enérgico y explosivo, y el pez de Piscis con un carácter sensible y tranquilo. En este punto entra a jugar el sesgo confirmatorio, que es la tendencia a creer en las ideas que confirman nuestros prejuicios previos y a desechar las que no. Si yo tengo la idea previa de que Juan es enérgico, probablemente preste atención a todo lo que pretenda confirmarlo y no a aquello que lo refute. Cuando veo una persona de Escorpio que tiene carácter podrido, lo recuerdo más porque tiendo a pensar que las personas de Escorpio tienen un carácter podrido. Cuando veo una persona de Escorpio que tiene buen carácter, lo olvido porque no confirma mi idea previa. En Estados Unidos y en Europa se realizan estudios sobre astrología desde 1988. Básicamente encontraron que correlaciona con el nivel de alfabetización científica de la población y con una serie de fenómenos psicológicos que hacen que las personas tiendan a creer en la astrología. Si una persona tiene un mayor conocimiento de los conceptos, métodos, teorías y evidencias de la ciencia, tendrá una mayor capacidad de distinguir la ciencia de la pseudociencia. En cambio, una persona sin formación científica no podrá distinguir entre los textos científicos y los textos que solo imitan algunos aspectos superficiales de la ciencia. Por ejemplo, las personas tienden a pensar que si algo suena complicado, entonces debe ser científico. Y es algo de lo que suelen sacar provecho los astrólogos, echando mano chapuceramente a sus conocimientos sobre la esfera celeste. Claro, el detalle que se les escapa es que no tiene ninguna relación con lo que la astrología busca predecir. El conocimiento de la ciencia suele volver más escépticas a las personas. Los astrólogos hablan de parte de lo que hablaban los astrónomos hace 2000 años. Se mueven en el contexto de la prehistoria de la astronomía, cuando se sabía muchísimo menos de lo que sabemos hoy. Por entonces se pensó en el cielo aplicando el pensamiento mágico y religioso que era propio de la época. Los primeros filósofos presocráticos fueron los que trataron de explicar la naturaleza apelando exclusivamente a cuestiones físicas. Ese fue el comienzo de la astronomía y de la filosofía, que son dos disciplinas tan vinculadas entre sí. Fue la primera vez que el ser humano dijo, esto lo tenemos que explicar por razones naturales en vez de especular sobre los deseos de los dioses. Desde entonces el pensamiento científico investigó regularidades, los mecanismos del mundo y construyó teorías que permiten comprender, predecir y modificar diversos fenómenos. La actitud científica consiste en construir teorías sobre un fenómeno y corregirlas mediante métodos que ponen a prueba sus modelos. En cambio, la astrología no tiene esa actitud, se mantiene por tradición, como un resabio del pensamiento precientífico que choca con el conocimiento científico actual. La incapacidad predictiva de la astrología, entre otras cosas, quedó en evidencia porque ningún astrólogo pudo predecir la situación sanitaria que padece el mundo en este momento. Hay una serie de factores psicológicos por los cuales la astrología suele ser creíble para muchas personas. Uno de ellos es el llamado efecto Forer o Barnum. Forer fue un psicólogo que realizó un experimento por el cual les dio a los alumnos de una escuela secundaria un supuesto test de personalidad y después les pidió que dijeran hasta qué punto se sentían reconocidos por el resultado que les dieron. Lo que no sabían es que todos recibirían el mismo resultado. Cada respuesta estaba valorada en una escala de 0 a 5, en donde 5 era la puntuación más alta. El experimento arrojó que la valoración de la clase fue de 4,26, demostrando con esto que todos ellos daban por acertado lo que allí decía y que lo expresado determinaba en realidad su personalidad. En estos casos, las personas piensan "se aplica a mí" y dejan de lado la posibilidad de que se le aplique a todo el mundo. El efecto aumenta cuando la persona cree en la autoridad de quien realiza la evaluación. Las descripciones enfatizan los rasgos positivos o mantienen una proporción entre rasgos positivos y negativos. Por ejemplo, a veces te sientes seguro de ti mismo, mientras que otras veces no. Esa frase se puede aplicar a cualquiera y cada persona podría identificarla con sus propias experiencias. La lectura en frío es una práctica según la cual el astrólogo o el adivino en general empieza realizando predicciones vagas y muy generales, hasta que ve alguna señal en la persona con la que está hablando de que podría estar diciendo algo que se le aplica. Entonces profundiza por ese camino y dice, por ejemplo, veo que tiene algún problema en el amor o algún problema de salud,
Y si la persona lo niega, entonces tiene estrategias para tratar de sobrellevar esa situación. Por ejemplo, le dice, bueno, tal vez le está pasando a una persona conocida o tal vez le va a pasar en el futuro. Los sesgos de atención selectiva y memoria selectiva también afectan la apreciación de las coincidencias. Las personas tienden a considerar más sorprendentes las coincidencias que se les aplican que las que se aplican a otros individuos. Si una persona piensa que su amigo tuvo un accidente y luego tuvo un accidente, es probable que piense en sus habilidades proféticas, mientras que olvida que muchas veces pensó que otros amigos y ese mismo amigo pudieron haber tenido accidentes y no lo tuvieron. Lo mismo pasa con las predicciones astrológicas. Las personas prestan más atención a los aciertos, aunque se expliquen por azar. La formación científica incluye un entrenamiento metodológico orientado a identificar y evitar este tipo de sesgos. En época de incertidumbres, y toda vida humana contiene una serie de incertidumbres, suele parecer bastante tranquilizador pensar que el destino está prefijado. Sin embargo, nuestro futuro no depende de los astros, sino de las cosas que hacemos y pueden ser explicadas por la psicología, por la biología, por la sociología. A pesar de los muchos avances de la ciencia, casi todos los diarios tienen horóscopos y las redes sociales muestran horóscopos y astrólogos. Estas creencias hablan de un fenómeno más amplio, que es la dificultad para diferenciar un discurso científico de uno que es pseudocientífico. En un mundo cada vez más signado por la ciencia, los ciudadanos deberían tener herramientas para poder distinguir cuándo estamos hablando de un procedimiento científico y cuándo no. Y esto no tiene solo que ver con fenómenos que competen a la astrología, sino también ocurre con la salud, con la economía, con la política. Aristóteles ya había notado este problema cuando escribió: es propio del que sabe primero no engañarse a sí mismo y luego poder desenmascarar al que engaña. Y estos dos méritos consisten, el primero en poder dar razón de las cosas y el segundo en apreciar las razones cuando las da otra persona. Si las personas no adquieren la capacidad de no engañarse y de no ser engañadas por las pseudociencias, se incrementa el riesgo de que tomen malas decisiones que afecten a su vida, a la de sus seres queridos y al conjunto de la sociedad.